Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro canal, somos Berlec Ingeniería SAS. En esta ocasión hemos querido realizar una presentación de conceptos básicos para realizar un adecuado manejo de los residuos peligrosos. Esta información puede ser de utilidad para personas o empresas que generan residuos peligrosos durante sus actividades y quieren llevar a cabo un manejo adecuado conforme a la normatividad ambiental. Es de aclarar que esta charla se realiza en agosto del 2018 para efectos de la vigencia de la normatividad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un residuo peligroso. Entonces, según el decreto 1076 del 2015, un residuo peligroso es un desecho o un residuo que tenga o que presente algunas de las siguientes características, como lo es que sean corrosivos, que sean reactivos, que tengan características explosivas, inflamables, tóxicas, infecciosas o radioactivas. Características que pueden causar que este residuo pueda afectar la salud humana o el medio ambiente. Así como también se debe aclarar que cualquier residuo que se contamine con algún residuo peligroso también queda como un residuo peligroso, ya sean envases, empaques o embalajes que hayan estado en contacto con los mismos. Algunos ejemplos de residuos o sustancias de características peligrosas. En el caso de los corrosivos tenemos ácidos o bases que presenten pHs inferiores o superiores a 11 unidades, entre los cuales se encuentran algunos óxidos y algunas sales. Reactivos tenemos peróxidos, soluciones de cianuro, algunas sales que contienen permanganato de potasio o algunos metales puros como por ejemplo el sodio. Tóxicos tenemos lodos con sustancias químicas de características tóxicas o también residuos de tubos fluorescentes. En el caso de inflamables, como ejemplo, tenemos residuos de solventes y residuos de alcoholes industriales que han sido utilizados en algún proceso industrial. Biológicos tenemos agujas, residuos de agujas, jeringas, gasas, algodones o vendas que hayan sido usadas, o restos de cuerpo, también son residuos de este tipo. O los explosivos tenemos acroleína, acetona, tetrahidrofurano o plata en polvo, como por ejemplo. Es de anotar que existe una legislación establecida para el manejo de este tipo de residuos. Específicamente, pues, dependiendo del tipo de país, hay una legislación específica que aplica. En el caso de Colombia, tenemos leyes, que es la ley 430 del 98, la ley 253 del 96, así como unos decretos y unas resoluciones que reglamentan este manejo. Más importante en el caso de los decretos es el decreto 1076 del 2015, que corresponde al decreto único ambiental. El tema, lo correspondiente a residuos peligrosos, se encuentra específicamente en el título 6. Y resoluciones que aplican también la resolución 1362 del 2007, en el cual se establecen los requisitos que deben cumplir los generadores para llevar a cabo el registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental. Vamos a hacer una clasificación de los residuos. Primero que todo, tenemos la corriente de residuos peligrosos y residuos no peligrosos, diferenciarlos de esta forma. Dentro de los no peligrosos tenemos aquellos que son aprovechables y los no aprovechables. Y dentro de los residuos peligrosos tenemos la corriente de residuos peligrosos de tipo industrial y de tipo hospitalario. Vamos a ver más adelante una descripción detallada de cada uno. En el caso de los residuos peligrosos de la corriente industrial, encontramos principalmente aquellos que son de origen administrativo y que se originan principalmente en las oficinas. Entre estos tenemos residuos electrónicos, como por ejemplo tarjetas electrónicas de componentes, ya sean computadores, calculadoras, impresoras. Tenemos también residuos de pilas o celulares en desuso que ya no estén funcionando. También tenemos residuos de impresión como toners, tintas y cartuchos usados. En cuanto a los residuos de proceso, estos hacen referencia principalmente a aquellos que se generan en las plantas de proceso, como por ejemplo los aceites usados y sus contenedores, elementos de protección personal que se encuentren contaminados con sustancias químicas, envases que han contenido sustancias químicas, lodos de plantas de tratamiento, sistemas de tratamiento con características peligrosas. También tenemos en algunos casos residuos de los sistemas de control de emisión,
así como también residuos químicos y luminarias y tarjetas electrónicas. En cuanto a los residuos peligrosos de tipo hospitalario, se pueden encontrar principalmente infecciosos, como de tipo biosanitario, algodones y gasas, anatomopatológicos, como por ejemplo los restos humanos, partes y fluidos corporales. Tenemos también cortopunzantes y residuos de tipo químico, como por ejemplo fármacos vencidos parcialmente consumidos, entre otros. Aquí tenemos que hacer claridad a lo que se refiere a quiénes son los generadores de residuos peligrosos. Bueno, entonces, como generador de residuos peligrosos se establece que es cualquier persona o empresa en cuya actividad se produzcan residuos o desechos peligrosos. También se define o se establece que un generador es aquel que posea los residuos, o aquel fabricante, usuario o importador de un producto o una sustancia que durante su actividad se genere residuos peligrosos. A esto se les llama los generadores de residuos peligrosos. Ya con estas definiciones entramos a ver ahora cómo se garantiza la gestión adecuada del manejo de los residuos peligrosos conforme a la normatividad. Entonces, ¿qué es lo que pide la normatividad para los generadores de residuos peligrosos? Lo primero es garantizar que se está haciendo un manejo adecuado de todos los residuos que se generen en la empresa durante las actividades que se llevan a cabo. También el generador debe contar con un plan de gestión integral de residuos peligrosos. Este es un documento en donde se especifica la forma en que se debe hacer el manejo, buscando con esto disminuir o prevenir la generación de residuos peligrosos. También debe documentarse el origen, la cantidad y las características de los residuos peligrosos, de todos los residuos peligrosos que se generan. También se deben identificar las características de peligrosidad de cada residuo. También realizar un envasado adecuado, embalado y etiquetado conforme a la norma vigente. También se debe cumplir con lo que establece el decreto 1609 de 2002 respecto al transporte cuando se remita un residuo peligroso a un gestor externo. Se cuenta con un componente de capacitación. Es importante capacitar al personal que está a cargo del manejo de los residuos peligrosos en la empresa. Debe existir un plan de contingencia actualizado para aplicarlo en caso de algún derrame o de pronto problema que se pueda presentar relacionado con los residuos peligrosos. Debe contar con un almacenamiento, con servicios de almacenamiento, aprovechamiento y recuperación con empresas que estén autorizadas, que cuenten con licencias ambientales y permisos adecuados, dependiendo del tipo de residuo. Y por último, conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento o disposición por un tiempo de 5 años en los archivos de la empresa en caso de que sean requeridos por la autoridad ambiental. ¿Qué más pide la normatividad como generador de residuos peligrosos? Bueno, lo primero es, a partir de la entrada en vigencia de la resolución 1362 de 2007, pues las empresas deben realizar registro de generadores para aquellos casos en los que se generan más de 10 kilogramos. Se deben llevar a cabo también la elaboración del plan integral de residuos peligrosos, teniendo en cuenta o haciendo claridad que el plan no se debe presentar a autoridad ambiental a menos que ellos lo pidan, ¿sí? Se debe tener el plan de residuos peligrosos y tenerlo disponible en caso de que sea exigido durante las visitas de seguimiento y control que realice la autoridad ambiental. También establecer en el registro de generadores si es pequeño, mediano o gran generador. El pequeño es aquel que genera menos de 10 kilogramos al mes, el mediano es aquel que genera entre 100 y 1000 kilogramos al mes, y el grande aquel que genera más de 1000 kilogramos al mes o 1 tonelada al mes. Bueno, como se mencionó anteriormente, uno de los requisitos, una de las obligaciones es contar con un plan de gestión integral de residuos peligrosos. Entonces este documento debe tener como mínimo estos 7 componentes para que sea avalado por la autoridad ambiental. Lo primero, que se tenga un procedimiento para identificar y clasificar los residuos peligrosos. Posteriormente, una metodología que permita cuantificar y registrar ante la autoridad ambiental los residuos que se están generando.
establecer alternativas que permitan prevenir y minimizar la generación al interior de la empresa, establecer las diferentes actividades para un manejo interno ambientalmente seguro, plantear medidas de contingencia para responder en caso de algún evento relacionado con el manejo de los residuos peligrosos. Estas medidas de contingencia por lo general van ligadas al plan de emergencia de la empresa. Debe establecerse también la metodología relacionada con gestión fuera de las instalaciones que generan el residuo, y finalmente la ejecución y seguimiento y evaluación del plan. Esto conforme al decreto 1076 de 2015. ¿Cómo se identifican los residuos peligrosos? Lo primero, con base en los conceptos CRETIF, verificar de los residuos peligrosos que se están generando si poseen alguna de las características que lo hacen peligroso, ¿sí? Ya sea corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso. Después se puede emplear los anexos, las listas que están incluidas en el decreto 1076. Tenemos las listas en las que se clasifican los residuos de acuerdo a las actividades, ¿sí?, provenientes de alguna etapa productiva, que son las listas Y, del Y1 al Y18. Tenemos también por composición, si contienen sustancias o compuestos de reconocida peligrosidad, como por ejemplo el cromo, el arsénico y el zinc. En este caso son las listas Y, que van de la Y19 a la Y45, y de acuerdo a la corriente, provenientes de sustancias que usen sustancias peligrosas. Estas listas se encuentran como anexos en el decreto 1076, así como en el decreto 4741. Después viene la cuantificación. Entonces, en este momento lo que se puede hacer es una tabla en donde voy a identificar, o vamos a identificar el nombre del residuo, la corriente del residuo, la descripción del código, la característica que lo hace peligroso y el estado en el que se encuentra. En este caso es un ejemplo de residuos peligrosos que han sido identificados en una empresa del sector textil. Por ejemplo, empaques de plástico de cartón contaminados con pegantes o resinas. La corriente de residuo es la Y13 o la A3050. La descripción del código para este residuo es desechos resultantes de producción y preparación de resinas látex, excepto aquellos desechos especificados en la lista B. ¿Qué lo hace peligroso? Que es inflamable y que es tóxico, y el estado en el que se encuentra sólido. De igual forma se hacen para los otros residuos, en este caso tones y cartuchos de impresora usados, envases que han contenido pinturas base aceite, en el caso de los esmaltes, tubos fluorescentes, residuos de tubos fluorescentes, lámparas y bombillas ahorradoras. También se hace la identificación en este caso para envases que han contenido sustancias químicas de características corrosivas y reactivas. Para esta la corriente, el código o la corriente de residuo identificado es el A4130. ¿Cómo se cuantifican los residuos? Importante tener un diagrama de proceso, un diagrama de flujo en el que podamos identificar cuáles son las diferentes etapas del proceso, cuáles son las materias primas que se utilizan y cuáles son los productos. Esto permite identificar cuáles son los residuos que se están generando y cuáles son las cantidades que se están generando y qué etapas de proceso las generan. Esto más adelante funciona o sirve para poder implementar las alternativas que nos permiten minimizar la generación de residuos, ya que se logra ubicar o identificar en qué etapas de proceso es donde más se generan y así poder actuar para disminuir los indicadores de generación. Las alternativas de prevención. En esta pirámide, en la parte de abajo se muestra lo que es más deseable en cuanto al manejo de los residuos y en la parte superior qué es lo menos deseable. Lo primero que se busca para el manejo de los residuos es evitar que se generen. Entonces, en la prevención tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo sustitución de materias primas por algunas que no tengan características peligrosas. También implementar buenas prácticas durante las actividades o los procesos que se lleven a cabo en la empresa. También se tiene como opciones el aprovechamiento del material en otros procesos, en la medida de lo posible que lo permitan los procesos. Eso sirve para evitar generar el residuo. Posteriormente ya se busca reducir, reutilizar o reciclar los residuos que se estén generando. Y ya, si no existe otra alternativa para evitar la generación de los residuos, ya vienen las alternativas de
aprovechamiento, tratamiento y disposición final. En el caso del tratamiento tenemos procesos como por ejemplo físico-químicos, químicos, biológicos, térmicos en el caso de la incineración, y ya como última medida es la celda de seguridad, donde los residuos se entierran bajo ciertas condiciones que permiten que no van a estar expuestos de una manera muy fácil al medio ambiente. En el manejo interno tenemos las siguientes acciones que se deben hacer después de identificar los residuos peligrosos. Entonces, lo primero es un adecuado etiquetado y señalización, tener un almacenamiento temporal adecuado, realizar un transporte interno que permita que los residuos peligrosos, una vez se generan, van a llevarse o van a entregarse en el cuarto de almacenamiento sin ningún inconveniente, y contar con un almacenamiento, un centro de acopio que cumpla con la normatividad. Este es un ejemplo de cómo se pueden etiquetar los residuos peligrosos. Aquí están el nombre del residuo, el pictograma de la característica que lo hace peligroso, así como el nombre y los datos del generador y la fecha en la que se realiza el embalaje. La señalización del centro de acopio debe tener señales de prevención, señales de obligación, de prohibición, así como equipos de información. Esto es de acuerdo al tipo de residuos que se estén almacenando. En el almacenamiento temporal, este hace referencia al almacenamiento satélite de algunos residuos, como por ejemplo en el caso del aserrín contaminado, puede ser empleado uno o dos recipientes en donde se puedan almacenar temporalmente. En el caso de aceite usado, si son puntos de almacenamiento satélite, se pueden almacenar sobre estivas o en elementos de contención que eviten que puedan ser derramados. Desde el punto satélite, estos aceites deben ser transportados hasta el centro de acopio, donde pues se debe contar con dique de contención para los aceites usados para poderlos almacenar de forma adecuada. En cuanto a los textiles, papeles y empaques contaminados, lo que se busca es que estos se almacenen pues de una forma separada, pues teniendo en cuenta la compatibilidad para evitar posibles inconvenientes por un almacenamiento inadecuado. Estos son ejemplos de almacenamiento temporal. Importante que estén señalizados, que se especifique que son residuos peligrosos los que se van a almacenar, en lo posible que tengan bolsa, ¿sí? Y que tengan tapa, para que sean identificados y el manejo sea adecuado. Para el transporte interno, dependiendo de la cantidad de residuos que se manejen, se puede hacer un transporte manual si las cantidades son pequeñas, o en el caso de mayores cantidades de residuos se pueden emplear algunos mecanismos de movilización, ya sean carros o ya sean carros plásticos o carros con ruedas en el caso de los residuos líquidos como lo son aceites usados. En cuanto al almacenamiento temporal, el centro de acopio debe cumplir con ciertas especificaciones para que sea aceptado por la autoridad ambiental. Primero es que tengan un aislamiento, preferiblemente en un lugar de baja circulación de la planta, a distancia prudente de linderos, que tengan un fácil acceso para las personas que van a depositar los residuos peligrosos, así como para el vehículo que va a hacer el transporte para llevarlo al gestor externo. En cuanto a iluminación, en lo posible que tenga luz natural, que el piso sea impermeable, liso, que no tenga conexión al alcantarillado, y que se asegure una ventilación en lo posible que sea ventilación natural, pues para evitar confinamiento de gases, ya que en algunos casos lo que se almacena son residuos de sustancias químicas que pueden generar vapores. Este es un ejemplo, una fotografía de un centro de acopio. En este podemos identificar que existe el extintor, un muro cortafuego. Debe existir también un kit de emergencia, los residuos preferiblemente en envases sobre estivas, una señalización, una ventilación e iluminación adecuada. La idea es tratar de implementar un cuarto de almacenamiento similar a este. Claro está, teniendo en cuenta pues las limitaciones que se tengan de espacio en cada una de las empresas, pero lo mejor es tratar de hacerlo lo más parecido al del ejemplo.
Estos son algunas fotografías de algunos centros de acopio, de almacenamiento de residuos. Podemos ver las canecas, en este caso pues están identificadas con color rojo, tienen bolsa, están señalizadas y se encuentran dentro de un cuarto de almacenamiento cerrado con una puerta y candado para evitar el acceso de todo el personal. Únicamente tienen acceso las personas que están a cargo del manejo de los residuos peligrosos. El otro componente que debe tener el plan es el plan de contingencia, un plan de contingencia actualizado que permita atender cualquier accidente o eventualidad que se presente durante el manejo de los residuos peligrosos. Para elaborar este plan de contingencia se deben considerar los lineamientos que se establecen en el decreto 321 de 1999 y puede estar acoplado, puede estar relacionado con el plan de emergencia de la empresa. En cuanto al manejo externo, el decreto define las diferentes opciones de manejo externo, como lo son el aprovechamiento y la valorización, el tratamiento y la disposición final. En el caso del aprovechamiento y valorización, esta alternativa lo que busca es aprovechar el residuo, ¿sí? Ya sea aprovechando el poder calorífico o por medio de la recuperación. Tenemos también como alternativa el tratamiento, donde lo que se hace son procesos que permiten o que modifican las características del residuo, de manera que se pueden incrementar sus posibilidades de aprovechamiento o minimizar los riesgos a la salud y el medio ambiente. Y ya la disposición final es básicamente aislar y confinar el residuo peligroso en lugares seleccionados y que son diseñados y que cuentan con una autorización para su funcionamiento, evitando de esta forma los daños a los riesgos a la salud y al medio ambiente. Estos son ejemplos de tratamiento de manejo externo. En este caso es un tratamiento térmico. Lo que se observa en la figura es un incinerador y los sistemas de control de emisiones para los residuos que son incinerados, de manera que los gases de combustión que se emiten cumplan con la normatividad. Este es un ejemplo de una disposición en celda de seguridad. Este es un ejemplo de aprovechamiento en el caso de los aceites usados que son sometidos a un proceso para posteriormente utilizarlos para combustión en hornos o en calderas que cuenten con sistemas de control que permitan cumplimiento normativo. Finalmente, en el plan se deben establecer indicadores, ¿sí? Pueden ser indicadores de desempeño operacional, como por ejemplo los kilogramos de residuos producidos por kilogramo de producto, indicadores de desempeño de la gestión. En este caso, como ejemplo, tenemos alternativas de minimización implementadas sobre alternativas de minimización propuestas. Tenemos también indicador de presupuesto ejecutado sobre presupuestos asignados. Y ya indicadores de calidad ambiental, como por ejemplo la cantidad de residuos peligrosos que son reducidos sobre la cantidad de residuos generados en las actividades o porcentajes de áreas rehabilitadas. Básicamente esos es los conceptos básicos que queríamos presentar en esta capacitación. Si requieren más información pueden consultarlo en la página web de la empresa www.berlec.com. Pueden dejar también observaciones, comentarios en la parte de abajo del video y pues los estaremos respondiendo en la medida de lo posible. Muchas gracias.